Presidente, Isabela González de Reforma. Yo sí le quiero preguntar cuál es su opinión acerca de las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 exmandos de la Policía Federal, incluido Jesús Horta. Bueno, pues que se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior. Si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores. La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes. A partir de una auditoría en donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Entonces, lo que procedía era presentar una denuncia a la Fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos. Pero está totalmente documentado. Y así en otros casos. Si nosotros no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, sea quien sea. Porque tenemos que acabar con la corrupción. Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar de que el principal problema de México era la corrupción. Durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores. Les ofrecemos disculpas por anticipado, pero no vamos a dejar de limpiar
al país de corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, ¿no? La peste funesta de la corrupción. Abel Quesada, un gran caricaturista y pintor, hizo una vez una caricatura donde dibujaba de cómo fue repartiendo Dios las riquezas en el mundo, que iba por los cielos, y le decía a su ayudante cuando tenían debajo a Brasil: aquí hay que darles mucha selva, el Amazon, mucha agua, poco petróleo. En Argentina, aquí tierras fértiles para la agricultura, para la ganadería, las pampas, poco petróleo y así Colombia, Venezuela, Guatemala, selvas tropicales, tierras fértiles, agua en abundancia. Y cuando llegan a México, empieza a dar instrucciones el señor a su ayudante. Aquí, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, selvas, bosques, oro, plata, algo así. Aquí está. Petróleo, gas. Dicen que le dijo su ayudante al señor: oiga, se le está pasando la mano, le estamos dando mucho a este país. No te preocupes, también le vamos a dar ya no lo puedo mencionar. Sí. Y eso es lo que ha pasado. O sea, un país tan rico en recursos naturales que vive la paradoja, la contradicción de ser un país rico con pueblo pobre. ¿Y por qué? ¿Es por culpa del pueblo? Si nuestro pueblo es trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo, ¿es porque no tenemos recursos naturales? Hay en el mundo alrededor de 20 países nada más de los 200 que tienen petróleo, y México es afortunado en ese sentido. Y tenemos de todo. Entonces, ¿por qué el atraso de México? ¿Cuál es la explicación de que haya tanta pobreza? La corrupción que ha imperado. Eso es lo que más ha dañado a nuestro país, sin duda.
Entonces tenemos que limpiar la corrupción. Solo con eso ya podríamos sentirnos satisfechos. Sí, desterramos la corrupción del país. No es fácil porque se fueron creando intereses, se fueron acostumbrando a vivir al amparo del poder público. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría. No era un gobierno del pueblo, era un gobierno para el saqueo, para la corrupción. Entonces, tenemos que seguir limpiando, denunciando todo esto que hacemos, que haya transparencia, que si hay indicios de corrupción, no hablo del pasado, de este gobierno, que haya casos en donde estén favoreciendo a empresas, a familiares, amigos, que se denuncie. Hoy, en la mañana, volvimos a hacer una revisión de los funcionarios vinculados a García Luna para que no quede nadie. Se han despedido a cerca de 30, pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento, porque esto viene de tiempo atrás. Todos ellos se formaron en el CISEN. Son historias negras. Se fueron formando todos estos policías aplaudidos, reconocidos por los medios de información, no por todos, desde luego, pero eran el ejemplo a seguir. Y miren, ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar y la encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo, pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe
sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio cómplice. Entonces, hay que estar recordando, hay que estar informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, es una labor educativa, pedagógica. Hay noticias que se transmiten y pensamos que todos se enteraron. Yo les puedo garantizar que esa noticia de la aprehensión de García Luna en Estados Unidos y su juicio no se conoce en México más que en la mitad de la población. Y si se hace una encuesta, se van a convencer de lo que estoy diciendo, porque el fenómeno de la comunicación es bastante complejo. A veces hay asuntos, noticias muy fuertes y piensa uno que ya se enteró todo el mundo. No, es complicado el que haya información general. Por eso es importante que siempre salgan estos temas, porque ayuda a informar, para que cada vez se sepa más sobre esto. Si le preguntamos a la gente, ¿sabes quién es García Luna? A lo mejor la mitad no va a saber. ¿Sabías que fue secretario de Seguridad Pública? ¿Sabes que ese señor García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, está siendo juzgado en Estados Unidos porque se le acusa de haber recibido sobornos? Pero a lo mejor la palabra soborno no se entiende bien. Moches, tampoco, porque en el habla de los pueblos hay distintos modismos. Lo que más se entiende es mordida, así más general. A veces los escritores, ¿no?, presumidos, dicen bájale cuando están escribiendo. No, es súbele. O sea, para que te entiendan. Si no, pues los que comprenden lo que estás escribiendo son muy pocos. Hay que utilizar
el buen castellano, evitar los tecnicismos, no hablar físico, como se decía antes, porque se piensa que eso da caché si se utilizan palabras rebuscadas, ¿no? Bueno, pues resulta que al señor García Luna, jefe de la seguridad durante el gobierno de Calderón, se le acusa en Estados Unidos de estar recibiendo mordidas o de haber recibido mordidas, dinero, para darle protección al grupo o al cartel de Guzmán Loera. Él los protegía y a cambio de esa protección le daban dinero. Entonces, se le acusa de que desde el gobierno se perseguía a otras bandas mientras se protegía a la de Guzmán Loera. También en ese entonces se permitió que en secreto se introdujeran armas de Estados Unidos a México, supuestamente porque así, con esas armas marcadas, le llaman sensores, se iba a saber quiénes iban a usar esas armas y así se les iba a detener. Imagínense hacer eso a espaldas del pueblo, sin que se supiera, en la clandestinidad, acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Resulta que entraron las armas y así como García Luna, pues todo el gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narcoestado. Este acuerdo se hizo con la Procuraduría y se empezó a filtrar la información y claro que fracasó, porque como se dice coloquialmente, hubo pitazos, o para decirlo con más claridad, gobernaba el narco. La autoridad estaba al servicio del narco. Entonces, era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos. Y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas. En cualquier otro país del mundo
se hubiese convertido en un escándalo. Esas series que hacen de televisión, Netflix, imagínense. ¿Cuándo se iba a pensar que en esas series donde salen los jefes de la policía bien vestidos, con alhajas y muchachas guapas y todo, fuese la realidad o se quedara corta esa escena para lo que sucedía? Eso por el lado de García Luna. Ahora nos vamos con el lado de Lozoya. Esa es otra historia. Entonces, ofrezco disculpa a los conservadores si se enojan. Nada más les diría, ¿qué quieren? ¿Que yo me quede callado? Y les recomendaría que se serenen, que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya. Y el que nada debe, nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Bueno. Presidente, mi segunda pregunta es que ayer se dio a conocer que en Estados Unidos se sancionó una empresa que sobornó a autoridades estatales y líderes sindicales aquí en México. Preguntarle si se sancionará a la filial de esta empresa aquí en México, si tiene conocimiento de que haya algo. Sí, te habla ahora de otro fraude, de sobornos también, de las 2 administraciones pasadas, que lo mismo, que hubo mordidas, moches. Entonces, pues nosotros tenemos que actuar. Ahora ya se sabe de que en México no hay impunidad y eso está pues ayudando a que se ventilen muchas cosas, pues, porque se excedieron, se pasaron. No sé en qué pensaban, de que era normal o que no iban a ser juzgados nunca. Había una especie de enajenación, se veía normal. Es que también fue mucho tiempo el predominio de la corrupción y de la idea de que si no transas, no avanzas, no seas tonto, aprovecha, político pobre, pobre político, como te ven, te tratan. La moral es un árbol que da moras.
y que sirve para pura cosa. Presidente, pero sí se va a sancionar aquí. Sí, todo. Cero corrupción, cero impunidad. O sea, vamos a limpiar, se está limpiando. Y ese va a ser el legado, entre otros, pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo, que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Entonces, con el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes, vamos a limpiar de corrupción a México, porque además no merece México ser calificado como un país corrupto, porque es una gran injusticia. El pueblo de México es un pueblo honesto. El problema está arriba, el problema es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa, pero no tiene que ver con la moral de nuestro pueblo. En las familias de México, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso fue hasta ofensivo aquello de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero ese pensamiento existe. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía. Entonces, no lo dicen, pero sí lo piensan. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia para que se termine la corrupción. Presidente, en ese tema de la corrupción, perdóneme, último tema, ¿qué controles está aplicando la administración de usted para evitar colusiones entre empresas? Porque también ayer la COFESE reveló que impuso multas a un cártel de empresas que vendieron estudios de laboratorio y bancos de sangre a sobreprecio al IMSS y al ISSSTE. En todos los casos actúa la Secretaría de la Función Pública. Ayer tuve una reunión con el gabinete, anoche, y tratamos algunos temas. Y les decía yo que teníamos que cuidar al gobierno de no caer en lo que sucedió con García Luna y cuidar al gobierno en no caer en lo que sucedió con Lozoya. Y que lo único que podría afectarnos es que se dieran casos de corrupción en el gobierno. Eso sería una gran decepción, una traición al pueblo. Y se darían gusto los conservadores. Entonces, les planteé que además de principios, de ideales, políticamente teníamos que cuidar que ningún funcionario se involucrara en actos de corrupción. Es tarea de la función pública, pero les dije que era tarea de todos, de estar pendientes
si se veía a un funcionario en malos pasos, ¿qué es un funcionario que anda en malos pasos? ¿O cómo se detecta? Fácil, ya empiezan a cambiar de estilo de vida, se cambian de casa. ¿Cómo le hacían antes? Venían de abajo. Vean historias personales de los políticos. ¿Dónde estudiaban? Pues en las escuelas primarias de los pueblos, en escuelas públicas, con esfuerzo de sus padres. Y ahí iban subiendo. Llegaban, se colaban. Ese es el término más usual. Y entraban de diputados locales y luego presidentes municipales, luego gobernador, luego secretario. Y entonces se iban mudando de casas. De la casa de la colonia popular pasaban ya a una de clase media, y luego una residencia, y luego al Pedregal o a Las Lomas. Y departamento en Miami. Miami o hasta Nueva York. O sea, sí. Entonces, y los carros, y cosas humillantes, que se sentaban atrás en el carro, no se sentaban adelante. El chofer les abría la puerta para que se subieran. Y ahí va. Hombres y mujeres, porque esto es un asunto general. Entonces, las fiestas, en las colonias, con los vecinos, todos dándose cuenta. Toda la calle la acaparaban con carros, toda la calle acaparada con carros, porque no era uno o dos, no, 3, 4, 5 carros. Entonces, eso se advierte. A la ropa, inmediatamente. No va a ser el sastre de Ecatepec o el de la Roma. Ya es sastre especial, y la tela hasta con detalles, con iniciales, y reloj, cadena, todo eso. Las relaciones, los viajes, los contratos. Entonces, estar todos pendientes. Yo decirle a la gente, si hay un servidor público de este gobierno que ya lo están viendo muy fantoche, tirando aceite, ayúdennos, cualquiera. Sí, de eso hablamos ayer, de eso hablamos. Y es un asunto de principios, de ideales, pero también para no hacerle el caldo gordo al conservadurismo. ¿Qué querían antes? Nosotros lo padecimos. Querían que la gente
no tuviese esperanza, que la gente llegara al convencimiento que todos éramos iguales. Eso lo difundió de manera exprofesa el conservadurismo. Todos son iguales, todos son lo mismo. Sí. Entonces, tuve que decir varias veces de que me podían decir peje, pero yo no era lagarto, para que se entendiera de que no todos somos iguales, pero sí querían, ¿sí?, para que la gente no participara. Luego inventaron lo de la sociedad civil, luego crearon lo de los independientes, descalificando a los partidos. Luego, llamando a no votar. Apostando a que no se podía transformar por la vía pacífica, que nunca íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero. Y esto, tanto las derechas como la extrema izquierda, porque los extremos se tocan. Pues lo acabamos de ver con el movimiento feminista. De repente aparecieron feministas conservadores, pero lo que querían era afectarnos a nosotros. Y así los estamos padeciendo diario. Este hombre, ¿sí?, es cliente, sí, en los medios de comunicación, reportajes, ya no voy a mencionar de qué televisoras, pero en radio, en televisión, los articulistas, pero con todo, ¿sí?, que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo. Sí, pero pues ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante.